Sí, bueno, vamos a iniciar. Entonces, muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Ana Ospina, yo soy abogada de la firma Marroquín y Rangel, abogadas, y el día de hoy me acompaña mi colega Daniela Cortés. Hola a todos, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la ley de borrón y cuenta nueva para reportados en centrales de riesgo. Asimismo, al final del live vamos a darles unos tips importantes para que puedan limpiar sus centrales de riesgo correctamente. Bueno, antes de comenzar, nos gustaría que nos escribieran de dónde se están conectando y también que nos manifiesten las dudas que tengan al respecto de esta nueva ley de borrón y cuenta nueva. Para ello es importante aclarar que la nueva ley número 2157 de este año presenta unas modificaciones de la ley de habeas data ya existente que tiene como número 1266 del 2008. También les quiero aclarar pues qué es habeas data. Habeas data es un derecho que tenemos todos a que se nos protejan todos nuestros datos personales y que se usen con cautela y digamos el debido respeto. Bueno, pues para darle como un orden a este live vamos a tocar tres puntos importantes que trajo pues la modificación como tal de la ley. El primero de ellos es la permanencia de los datos negativos, el segundo la notificación y por último el tema de la suplantación de identidad. Entonces comencemos con el primero. La permanencia de los datos negativos con la ley 1266 del 2008 ya nos traía que, digamos, si hay una obligación que fue pagada, la sanción como tal, el tiempo que iba a demorar en las centrales de riesgo iba a ser por el doble del tiempo de la sanción. Por ejemplo, si una deuda se demora en pagar un mes, la sanción sería de 2 meses correspondientes. Y el máximo para las personas que habían pagado era de 4 años estar reportados. Acá hay un tema importante que toca la ley y es el tema de la caducidad de la acción. ¿Eso qué quiere decir? Es el tiempo que puede durar un reporte en las centrales de riesgo si la obligación no ha sido pagada. Anteriormente, la ley 1266 establecía que el término era de 14 años. Hoy, con la ley de borrón y cuenta nueva, el término es de 8 años. Entonces hay una reducción significativa para de pronto los reportes que tengan ustedes que sean muy antiguos, tienen digamos esa solución de salir de las centrales de riesgo. Bueno, el segundo punto que vamos a tocar es el de las notificaciones o comunicaciones previas. Esta nueva ley los divide en dos partes, ¿sí? La primera parte es cuando una deuda es pequeña. Esto quiere decir un 15% de un salario mínimo. Aproximadamente ese 15% está entre 100.000 y 120.000 pesos. Esto tiene una ventaja, ¿por qué? Porque yo no voy a hacer una única notificación previa que se hace, sino la ley obliga a que las entidades notifiquen 2 veces en días diferentes y que la última notificación que se haga 20 días antes de realizar el reporte a centrales de riesgo. Cuando la segunda división que dejó es que cuando las deudas superan este porcentaje o son deudas, demasiado altas, no se hacen 2 notificaciones, sigue siendo una notificación como en la ley de habeas data existente, con los 20 días previos a realizar el reporte en centrales de riesgo. Bueno, pues ahí dejamos dato con lo que dice Dani. Definitivamente si tienen obligaciones muy pequeñas que por lo general son de compañías de telefonía que de pronto son reportados o por revistas de pronto de catálogo, ustedes pueden solicitar que se tenga en cuenta la ley de borrón y cuenta nueva. De hecho, digamos en las centrales de riesgo como en Tata Crédito se ve una anotación que dice ustedes son beneficiarios de la ley de borrón y cuenta nueva. Entonces ahí se pueden dar idea de qué podrían hacer en ese caso. El tercer punto a tocar en la lista que les teníamos era el tema de suplantación. Entonces la suplantación quiere decir que otra persona pues tomó tu identidad y sacó algún crédito o algún servicio de telefonía o un catálogo que suele ser muy recurrente. Entonces, ¿qué es lo que trae la ley de borrón y cuenta nueva de diferente? Que les van a hacer la eliminación del reporte siempre y cuando se presenten pruebas de que existe una suplantación. ¿Cuál podría ser esa prueba? Que hagan un denuncio penal por suplantación, por ejemplo, y aporten esos documentos a la entidad que les hizo el reporte. Pongamos un ejemplo que fuera claro.
Entonces van y llevan en la solicitud el tema de la denuncia penal. Luego de este trámite van a darles una respuesta. Con esa respuesta van a contar 10 días hábiles para que les hagan la eliminación de las centrales de riesgo, y adicional las entidades están obligadas a que les hagan una anotación de que son víctimas de suplantación. ¿Esto para qué? Ustedes saben que los bancos por lo general pues revisan para autorizar un crédito, por ejemplo, todo el tema de las centrales de riesgo y las anotaciones pequeñas que pueda tener por ahí en su historial crediticio. Entonces, cuando una persona es víctima de suplantación, muy seguramente se vio afectado por un reporte negativo que pues no tenía que ser, y eso a la final pues implica sanciones, digamos, no, sanciones no, esa no es la palabra, implica problemas en el score o en el puntaje. Entonces, eso les genera como un trastapié para sacar un crédito, por ejemplo. Entonces, esta nueva ley tiende a tener eso acogido. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas, entonces si tienen preguntas pueden irlas haciendo, perdón, y las vamos a ir resolviendo. Bueno, una de las preguntas más frecuentes que llegan a la oficina es la siguiente. La obligación aparece en cartera castigada y no sé esto qué significa. Bueno, el estado de cartera castigada es un estado que la entidad que quiere iniciar el reporte avisa a centrales de riesgo cuando ya el periodo de mora es demasiado largo, cuando se han realizado cobros repetitivos sin tener ninguna respuesta por parte, digamos, de la persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades? Las entidades tienen un fondo para solventar los montos de las obligaciones, pasan a la persona al estado de cartera castigada, y esto hace entonces que tengan la libertad y la facultad de vender la cartera a las casas de cobranza. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, la entidad que me reportó, digamos, fue Bancolombia, pero luego de unos años quien realiza el cobro es la casa de cobranzas de Bancolombia, no la entidad directamente. Y tienen la posibilidad entonces de hacer válidos los datos que yo le entregué a Bancolombia para que sea la casa de cobranza quien me realice el reporte o lo mantenga según sea el caso. Sí, bueno, otra pregunta súper frecuente es ¿cómo se cuenta la caducidad si el acreedor no genera reporte en centrales de riesgo? Bueno, resulta que hay dos tipos de caducidad, por decirlo así. Una caducidad que es dentro de las centrales de riesgo y otra caducidad que está por fuera de las centrales de riesgo. La caducidad, como lo dije bien, es de 8 años dentro de las centrales de riesgo, pero por fuera depende, pues también hay un tema ahí importante, un concepto que se llama prescripción. Entonces también hay que tener en cuenta el tema de la prescripción de la deuda. Por ejemplo, si es una deuda muy antigua que no la cobraron y lleva 10 años reportado en las centrales de riesgo, pues es una obligación que van a eliminar porque se cumplieron los 8 años. Y viéndolo desde la perspectiva por fuera de las centrales de riesgo, por ejemplo, que sea un pagaré. El pagaré tiene una exigibilidad de 3 años, y pasados estos 3 años ellos no iniciaron ni un cobro ejecutivo, ni comunicación, ni nada, ellos ya perdieron la oportunidad de cobrarlos, y por tanto pues no había lugar a un cobro adicional, ustedes no tendrán que pagarlo en ese sentido. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es si es obligatorio presentar la solicitud a la entidad que hace el reporte o las centrales de riesgo automáticamente eliminan el reporte. Bueno, la nueva ley establece, e incluso la ley de habeas data que ya estaba vigente, que es obligación de las centrales de riesgo eliminar los reportes conforme se vayan cancelando las obligaciones o se vayan cambiando los estados crediticios de la persona. Sin embargo, las entidades no actúan de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Presentar una solicitud por escrito a la entidad que hizo el reporte manifestando la razón en la que se basa para que hagan la eliminación correspondiente y esperar a que la entidad como tal genere la eliminación del reporte en centrales de riesgo. Hay otra pregunta también sobre caducidad. Dice, ¿el cambio de la caducidad queda por siempre o cuando se acabe el año vuelve a ser 14 años? No.
Ya con la modificación de la ley nueva, de borrón y cuenta nueva, pues queda de 8 años. Entonces, a no ser que exista una modificación más adelante, el término va a ser de 8 años y es lo que empieza a regir. Bueno, basándonos en los casos que nos han llegado, salió este que nos parece importante resaltar y es el siguiente. Yo pagué en el año 2018 la totalidad de la obligación y aún no me han borrado de Data Crédito, interpuse una petición, no me la han contestado y Data Crédito manifiesta que no se les ha notificado de que la ley ya está en firme, esta ley de borrón y cuenta nueva. Bueno, a partir de la vigencia de la ley, que fue el 29 de octubre de este año, las entidades todas y las centrales de riesgo tienen el conocimiento de los cambios y modificaciones que lleva esto en el habeas data, ¿sí? Entonces ninguna entidad les puede decir que esta ley no está en firme porque realmente ya está en firme y vigente. Adicional a eso, quiero resaltar una herramienta muy importante y es que cuando sus peticiones no sean contestadas, sea cual sea la entidad, ustedes tienen otros mecanismos judiciales para que se les respeten ese tipo de derechos. Bueno, y ya para cerrar tenemos unos tips para las personas que se encuentren reportadas en las centrales de riesgo y que se puedan identificar con lo que hemos hablado y con lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, lo primero es, si ustedes tienen una obligación y la pagan en el recorrido de este año desde el 29 de octubre del 2021, ustedes solo tendrán una sanción de 6 meses, es decir que pues la sanción bajaría muchísimo y saldrán de las centrales de riesgo. Un ejemplo también a resaltar en este punto es, por ejemplo, ustedes pagaron el año pasado una obligación y ya se cumplieron los 6 meses. Entonces las entidades tienen la obligación de, por ese beneficio, eliminarlos de las centrales de riesgo. Bueno, el segundo tip iba ligado a algo que dijo Anita al principio del live y es lo siguiente. Cuando ustedes solicitan un crédito, es muy común que las entidades bancarias lo nieguen aduciendo o el puntaje o el score o el estado en centrales de riesgo. Entonces, a partir de la vigencia de esta nueva ley, ya las entidades no se pueden basar en su comportamiento crediticio en cuanto a deudas y obligaciones o reportes negativos únicamente para negar el crédito. Es así como las entidades tienen la obligación de manifestar por escrito todas las razones por las cuales se les pueda negar un crédito. Bueno, como tercer tip tenemos, por ejemplo, si ustedes pertenecen a alguno de estos grupos, tienen un beneficio. Por ejemplo, si son víctimas del conflicto armado, jóvenes y mujeres con crédito agropecuario en Cofinagro, personas con calificación MIPYMES, que se encuentren en el sector jurídico, que sean pequeños productores agropecuarios o que sean deudores del ICETEX, tienen el beneficio de que si tienen la obligación, la cancelan en este año, a partir de octubre de este año hasta el siguiente octubre, les eliminarán el reporte de centrales de riesgo de manera inmediata. Bueno, el otro tip, el cuarto, es que se fijen siempre en las anotaciones que tiene, o sea, no solo que revisen en las centrales de riesgo, por ejemplo, que el reporte esté negativo o positivo. Pues si está negativo, obviamente es un signo rojo para que ustedes estén pendientes de cómo hacer para salir de ahí. Pero hay, digamos, reportes que son positivos y tienen anotaciones, por ejemplo, de pago dudoso, cartera castigada, en mora. Todo eso lo revisa el banco. Entonces, de pronto les nieguen, pues, a puertas cerradas, les nieguen el crédito porque ustedes tienen una anotación, por ejemplo, de pago dudoso, cuando se supone que ustedes ya pagaron la obligación y tienen el paz y salvo. Entonces es muy importante que a la hora de hacer cualquier reclamación también se fijen no solo que si es negativo el reporte, sino también en las anotaciones adicionales que puede tener cada uno de sus cuentas bancarias, por ejemplo. Bueno, para finalizar les queremos brindar una promoción especial de Black Friday, a las personas que nos escriban un mensaje o comenten bajo esta publicación hasta la medianoche del día de hoy, un descuento para brindarles las asesorías y que así les retiren los reportes negativos en las centrales de riesgo. Sí.